La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Apreciados amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Se acerca el inicio de la cuenta regresiva más dramática y espectacular de la historia humana. La civilización tiene los días contados en el sentido literal de la palabra. Pronto ocurrirá en el escenario del mundo una señal espectacular que dará comienzo a la cuenta regresiva que marcará el fin de los últimos 6.000 años de historia humana y el lanzamiento de una nueva era gloriosa que colmará los anhelos recónditos de paz y felicidad que alberga el ser humano. Quédese con nosotros, amigos míos, y les presentaremos esta perspectiva en el programa El Mundo de Mañana. Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al programa El Mundo de Mañana. Estamos aquí para anunciarles las buenas noticias de una nueva era que se acerca, que jamás la historia humana ha conocido. Amigos míos, hoy quisiera hablarles del panorama profético del tiempo del fin. Pero no es el fin definitivo, amigos, será también el comienzo de una nueva era. Del mundo de mañana que anunciamos en este programa para ustedes, mis queridos amigos. Voy a hablarles un poco del panorama de qué es lo que va a ocurrir dentro de poco tiempo. Cuando ustedes vean que las señales que les vamos a mencionar en este programa se empiecen a cumplir, ustedes sabrán entonces que lo que les anunciamos, que el ojo humano no puede ver, también ha ocurrido. ¿A qué me refiero, mis queridos amigos? Vamos a ir directamente a lo que la palabra de Dios nos revela acerca del tiempo que estamos viviendo, mis queridos amigos. Jamás en la historia humana el ser humano tenía el poder de destruir toda la vida del planeta Tierra. Quería leerles para que ustedes vean algunas de las escrituras en las cuales nos basamos para estar seguros de lo que les estamos diciendo. Cuando ustedes vean perfilarse en el escenario del mundo una señal específica y luego otra serie de señales que están ubicadas en un tiempo preciso. En cuanto a meses y días, ustedes sabrán que lo que les hemos dicho, amigos míos, es real cuando ustedes vean que se está cumpliendo. En la palabra de Dios, en el libro de Isaías, tenemos unas cuantas advertencias de parte de Dios, que Él es el único que puede predecir el futuro con absoluta precisión. Quisiera que vieran, por favor, mis queridos amigos, me voy a referir al libro de Isaías, capítulo 44 y versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí. Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Ahí está, amigos míos, el desafío que nos lanza Dios. Veamos otra advertencia en el capítulo 46 del libro de Isaías. Veamos lo que dice aquí en el capítulo 46 y versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Veamos lo que dice en el versículo 10 del capítulo 46 de Isaías. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hay algo que se acerca, amigos míos, un acontecimiento que va a cambiar radicalmente el rumbo de la historia tal como lo hemos visto. Como les dije, es una señal que marcará el inicio de una cuenta regresiva que podemos medir en días literales. Mis queridos amigos,
Veamos el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Les pido que tengan esto en cuenta, mis queridos amigos, porque es sumamente importante para ustedes y para sus seres queridos que estén enterados de este panorama profético que hoy les queremos presentar. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis y versículo 7 dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Estamos hablando de una batalla en el mundo invisible, mis queridos amigos. ¿Quién es el dragón? Veamos la definición que la misma Biblia nos da para que podamos identificar. Estamos hablando aquí de Miguel, el general de los ejércitos del Dios vivo, mis queridos amigos, y del dragón, el que está al frente de una tercera parte de las estrellas del cielo. Haciendo una pequeña pausa, vamos a continuar con este tema, mis queridos amigos. Para requerir la información ofrecida, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla. Para recibir esta oferta gratuita, visítenos en mundomañana.com, donde podrá encontrar más programas relevantes y obtener material gratuito de vital interés. Además puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Visítenos en mundomañana.com. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Continuemos, mis queridos amigos, con este tema que ustedes van a encontrar absolutamente fascinante. Primero les voy a describir lo que va a ocurrir en el mundo invisible y luego veremos cómo sabremos que ha ocurrido lo que les voy a describir a continuación. Una vez más les pido que se dirijan, si ustedes tienen Biblias en casa, amigos míos, es el libro de texto que utilizamos aquí, permitiendo siempre que el texto, la Biblia, se interprete a sí misma. Veamos lo que dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 12 una vez más. Versículo 7. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Estaba hablando de una batalla de seres espirituales poderosísimos, mis queridos amigos. Una batalla por defender el trono de Dios, mis queridos amigos. Y vamos a ver cómo se va a manifestar eso en el mundo visible. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel será vencedor y esto está anunciado de antemano, tal como se los dije leyendo el libro de Isaías. Dios da por hecho lo que Él anuncia de antemano se cumplirá y no hay fuerza en el universo que lo pueda impedir, mis queridos amigos. Y luego dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Y ahora vamos a ver la interpretación de la misma Biblia de quién es el dragón. Dice, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, veamos aquí lo que sigue a continuación. Este ataque al trono de Dios, mis queridos amigos, dirigido por el que se llama el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que dirige una tercera parte de los ángeles. Veámoslo cómo está escrito aquí en el capítulo 12 y versículo 4 del libro del Apocalipsis. Véanlo ustedes, amigos míos. Y su cola, está hablando de la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Yo ya les expliqué a ustedes, mis queridos amigos, en el capítulo 1 y versículo 20 de este mismo libro, y ven cómo el libro se va interpretando él mismo, que las estrellas son ángeles.
o sea que él arrastra con su cola, o sea que él sedujo y fue capaz de convencer a una tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios e ir a atacar el trono de Dios. Ahora bien, esta no es la primera vez que lo hace, mis queridos amigos. Este ataque que se describe aquí, mis queridos amigos, no es la primera vez que lo hace. En este artículo que se llama El mundo de los espíritus, en esta revista, se explica cómo hubo un intento anterior por parte de este dragón, de este general de los ejércitos rebeldes, de una tercera parte de los ángeles, por tomarse el trono de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 14 del libro de Isaías, mis queridos amigos. Es asombroso lo que nos puede revelar esta palabra. Aún lo que estaba pensando lo podemos saber. Un ser, cuando ocurrió esto antes de la creación del hombre. Mis queridos amigos, en un lugar del tiempo que nos precede, en algún punto, veamos lo que ocurre en el capítulo 14 del libro de Isaías y vamos a ver un paralelo. Cuando fue el primer intento por tomarse el trono de Dios. Y vamos a ver que va a haber un último intento inmediatamente antes del inicio de la cuenta regresiva que marcará el fin de esta civilización. Veamos el capítulo 14 y versículo 12 del libro de Isaías y vamos a ver, amigos, una vez más lo que ocurre detrás de la escena. Como dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. O sea, está hablando de un ser invisible que se llamaba la estrella de la mañana. Pero a raíz de su rebelión contra el Dios que lo hizo, fulgurante y poderoso, se le cambió el nombre por el de Satanás, el adversario o el dragón, como se le llama aquí en estas escrituras que les estoy mostrando, mis queridos amigos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Estoy leyendo Isaías 14:12. Y luego dice, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Él quiere ocupar el trono de Dios, amigos míos. Mis queridos amigos, continuemos entonces con este escenario, que parece fantástico y sin embargo es más real que el mundo material que podemos ver, mis queridos amigos. Ya les describí cómo hubo un primer intento por tomarse el trono de Dios por parte de este ser rebelde que arrastra una tercera parte de las estrellas, una tercera parte de los ángeles. ¿Cómo podemos visualizar esos símbolos, amigos míos, y toman un sentido verdaderamente extraordinario delante de nuestros ojos cuando tratamos de penetrar y de entender el mensaje que nos puede transmitir la palabra de Dios, cuando tenemos ojos para ver y oídos para oír? Sigamos entonces en el capítulo 12 y veamos el segundo intento por tomarse el trono de Dios, que como lo vamos a demostrar ocurrirá poco tiempo antes del fin de esta era y del comienzo. Lo que Satanás verdaderamente está tratando de hacer es impedir el retorno de Cristo a la tierra, que viene a reinar sobre toda la tierra. Ya vimos en el capítulo 12 y versículo 9 que Satanás engaña al mundo entero. Y cuando Jesucristo venga, precisamente lo va a quitar de en medio y va a quitar el engaño que cubre a todas las naciones, lo cual está predicho en los profetas, mis queridos amigos. Miren, por ejemplo, el profeta Isaías capítulo 26, para que vean qué es lo que Jesucristo viene a hacer y ustedes puedan tener una mejor idea de por qué nos presenta la Biblia este escenario del mundo invisible, mis queridos amigos. En el capítulo 26 del libro de Isaías, veamos lo que Jesucristo hará cuando regrese a la tierra. ¿Y por qué razón Satanás, que se dice aquí que engaña al mundo entero? Se los vuelvo a leer. En el capítulo 12 y versículo 9 del Apocalipsis dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, mis queridos amigos. Entonces, ahora, ¿cómo fue arrojado a la tierra? Lo vamos a ver en un momento, que también eso está descrito en la palabra de Dios, mis queridos amigos. Aquí podemos ver verdaderamente un mundo asombroso, amigos míos, que Dios nos presenta y nos lo hace vívido por medio de su palabra. Por ejemplo, cuando Jesucristo regrese, ¿qué es lo que viene a hacer? Veamos la razón, una de las razones más profundas, en el capítulo 25 y versículo 6 del libro de Isaías. Dice, y el Eterno de los ejércitos hará en este monte, está hablando de Jerusalén, a todos los pueblos.
los que han sido engañados, mis queridos amigos. Banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Habrá una celebración por haberse apartado el velo de tinieblas que ha encubierto al género humano durante 6.000 años, mis queridos amigos. Y luego que dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos que están engañados por el dragón que quiere impedir el retorno de Cristo para que quite el velo, mis queridos amigos. Y luego dice, y el velo que envuelve a todas las naciones. Vean ustedes, por ejemplo, lo que va a ocurrir tan pronto como Cristo regrese en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Estamos hablando dentro del mismo contexto. Vean lo que ocurre. Después de esa batalla fallida en la cual es lanzado a la tierra, cuando Cristo vuelva, damos el capítulo 20, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, el que fue lanzado después de que trató de tomarse el trono de Dios. Aquí estamos viendo escenas, amigos míos, que ustedes de ninguna otra forma pueden aprender ni entender. Y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y luego dice, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Estamos hablando con toda honradez del mismo tema, en el mismo contexto, un poquito aquí y un poquito allá, como Dios mismo dice que la palabra de Dios está escrita. Y luego dice, y lo puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amigos míos, aquí está escrito cosas que está en todas las Biblias y que no se ha explicado. Satanás va a tratar de impedir el retorno de Cristo para que no le ocurra lo que está descrito aquí. Pero lo que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Eso está en el libro de los Romanos del apóstol Pablo. Dios anuncia lo porvenir desde el principio y nadie lo puede impedir. Y aquí estamos viendo, amigos, un escenario que les estoy describiendo y ahora vamos a ver otras cosas que van a ocurrir. Ahora, ¿cómo es lanzado a la tierra? Es interesante, amigos míos, que Jesucristo describe cómo va a ser lanzado cuando trate de impedir el retorno de Cristo a la tierra. En el capítulo 10 del libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Y miren ustedes que estamos hablando del mismo tema. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, Jesucristo dijo en el versículo 18, capítulo 10, versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Así cayó la primera vez. Recuérdense que en Isaías leímos, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y en Apocalipsis 12 también leímos, fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Y cómo cae? Como un rayo, mis queridos amigos. Ahora, ¿qué va a ocurrir después de que caiga? Visítenos en mundomañana.com y síganos en Twitter. Muy bien, mis queridos amigos. Ahora leamos aquí una vez más en Apocalipsis 12 y dice capítulo 12, versículo 9 del libro del Apocalipsis, una vez más, donde se nos describe lo que hay detrás de las bambalinas. Mientras nosotros funcionamos en el mundo visible, hay un mundo invisible en plena acción, mis queridos amigos. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, ¿cómo fue arrojado? En el capítulo 14 de Isaías ya vimos que cómo caíste del cielo. Esta es la segunda vez. Y Jesucristo, en este hecho, nos describe cómo fue arrojado. En el capítulo 10 del libro de Lucas, Jesucristo fue testigo del primer ataque. Y luego vino a la tierra y luego está sentado a la diestra del Dios Padre y va a ser testigo del segundo ataque. Y él dice aquí en el capítulo 10 del libro de Lucas y versículo 18, dice, versículo 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que va a ser lanzado a la tierra una vez más, mis queridos amigos. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre después de que sea lanzado como un rayo a la tierra.
Para requerir la información ofrecida, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla. Para recibir esta oferta gratuita, visítenos en mundomañana.com, donde podrá encontrar más programas relevantes y obtener material gratuito de vital interés. Además, puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla. Visítenos en mundomañana.com. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Mis queridos amigos, continuemos entonces con este tema verdaderamente fascinante, mis queridos amigos, de poder saber lo que ocurre en el mundo invisible gracias a la revelación que Dios nos da. Y nos las da con un gran propósito, como seguiremos explicando en estos programas, mis queridos amigos. Vamos a ver qué ocurre una vez que es lanzado a la tierra, y ya vemos cómo es lanzado. Cae como un rayo, mis queridos amigos, precipitado con un poder sobrenatural de parte de los ejércitos celestiales vencedores, mis queridos amigos, lo cual nos debe consolar de saber que hay una fuerza más potente que la fuerza de Satanás, el cual ha gobernado a la tierra, engañando al mundo entero durante 6.000 años. Veamos lo que ocurre en el capítulo 12, seguimos la historia del libro del Apocalipsis. Y veamos lo que dice en el versículo 13. Capítulo 12, versículo 13 del libro del Apocalipsis, que es lo que va a ocurrir tan pronto como es lanzado a la tierra. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí está hablando de la mujer de la cual Cristo nació, de la nación de Israel, mis queridos amigos, como lo explica el principio del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Únicamente los que respetan la interpretación que la Biblia da de sí misma pueden comprender estas cosas, mis queridos amigos, sin darle rienda suelta a nuestra imaginación. ¿Cuál es la mujer la cual viene a perseguir, mis queridos amigos? Son los únicos que no están engañados. ¿Y por qué no están engañados? Porque creen en esta palabra tal como yo la estoy diciendo a ustedes ahora, mis queridos amigos. Veamos el capítulo 12 y aquí se describe: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ahora, ¿qué es esto según la Biblia? Yo sé que muchos van a saltar a conclusiones e inmediatamente a dar su propia interpretación según ideas preconcebidas. Pero ¿dónde encontramos esta visión de una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y su cabeza y una corona de 12 estrellas? ¿A quién se refiere? Veámoslo, mis queridos amigos. La interpretación está en la misma Biblia. En el capítulo, vamos a ver, capítulo 12 y versículo 1, encontramos una referencia aquí que la misma Biblia nos da, mis queridos amigos, donde vamos a encontrar la interpretación en el Génesis 37:9, en la misma Biblia. Ahí está, mis queridos amigos, Génesis 37:9. Ahí está la interpretación de esta mujer. Y vamos a ver qué es lo que representa, mis queridos amigos. Vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma y no que sea nuestra imaginación la que nos dicte lo que queremos entender según ideas preconcebidas. Génesis 37:9, estamos hablando de los sueños de José. Estamos hablando de los sueños de José, mis queridos amigos. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Quién estaba hablando? Israel, el padre de José, que tenía 12 hijos, mis queridos amigos. Y ahí está la madre representada con la luna y el sol también representado, mis queridos amigos, como la nación de Israel y las 2 estrellas. Está hablando de una nación. Cristo vino al mundo y nació
de la nación de Israel, mis queridos amigos, de la tribu de Judá. Esa es la interpretación bíblica, mis queridos amigos. Es la única forma de no errar. Es dejar que la misma Biblia interprete sus símbolos. Y la iglesia de Dios es llamada por el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, y los invito a que lo vean, amigos míos, para que vean que aquí siempre dejamos con toda honradez que sea la Biblia y que ustedes verifiquen las interpretaciones que les damos, mis queridos amigos. En el capítulo 6 del libro de la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo se refiere así a la verdadera iglesia, mis queridos amigos, y a todos los que anden conforme a esta regla: paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. O sea, es esa iglesia, amigos míos, que cree y practica los mandamientos de Dios, los que Dios llama los santos. Ese es el Israel de Dios que va a ser perseguido. ¿Por qué razón? Porque obedece las leyes de Dios y no, amigos míos, las transformaciones y las modificaciones que el ser humano ha introducido, inducido por ese ser invisible, amigos míos, que estamos estudiando aquí. Es muy importante entender esto. Miren ustedes cómo la Biblia define a ese grupo de personas que es el Israel de Dios en el capítulo 14 del Apocalipsis y versículo 12, mis queridos amigos. Capítulo 14, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y vamos a ver que a esos es a los que viene a atacar, porque guardan los mandamientos de Dios no alterados por el ser humano, sino que han sido conservados, como Cristo dijo: primero pasarán el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley, mis queridos amigos. Vamos a ver esto y vamos a continuar con este tema en la próxima transmisión del Mundo de Mañana, para que vean ustedes claramente, amigos míos, lo que hay detrás de la escena, lo que va a ocurrir dentro de poco tiempo, y les mostraré en la próxima transmisión cómo podremos saber con absoluta certeza que ya ocurrió esa batalla. Una de las claves está, que ya las acabo de decir, por medio de una persecución, mis queridos amigos. Pero va a haber una señal que va a marcar la cuenta regresiva del poco tiempo que Satanás le queda para seguir engañando al mundo. Él sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Está acaso en algún lugar de la Biblia? Amigos, prepárense para más de una sorpresa en esta serie de misiones que hemos reiniciado para darles a ustedes un panorama claro de lo que se acerca según la profecía y las buenas noticias del mundo de mañana. Para recibir esta oferta gratuita, visítenos en mundomañana.com. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.